Saludos cordiales. Comenzamos el primer análisis de la semana, el primero de la jornada de hoy, lunes 15 de julio, para Bitcoin, para Ethereum, también para el eurodólar, oro, SP500, Nasdaq. Durante la jornada iremos haciendo diferentes análisis para aprovechar este movimiento que se ha producido, que sí que han cambiado cosas con respecto al final de la semana pasada. En concreto, en la serie diaria, nosotros estábamos estipulando que se rompiera la consecución de máximos decrecientes, como así ha ocurrido. Además, también podemos observar en 4 horas, lo voy a hacer aquí en el gráfico limpio, cómo se ha ido generando una pauta de fases, negociando el 25, el 50 y ahora va hacia el 100% de ganancias. Pero bueno, te lo voy a ir comentando todo rápidamente. Antes de nada, como te digo, antes de nada necesitamos saber qué pasa en la serie semanal después de el cierre de la pasada semana con este rebote en los 56.750 y veremos si se puede mantener durante esta semana. Aquí no ha cambiado, aquí no se ha roto todavía la tendencia de máximos decrecientes. De hecho, para poderlo evaluar, el último máximo decreciente que tenemos ahora mismo para romper sería el de la semana que comenzó el pasado 1 de julio, este máximo de aquí. Por tanto, va a ser importante, voy a abrir el gráfico para que se pueda ver mejor. Como te digo, va a ser importante que lo tengamos muy en cuenta porque es el punto de inflexión donde los especuladores que están aprovechando esta subida, los traders que están aprovechando esta subida, o incluso inversores de muy corto plazo, pueden cerrar posiciones y que vuelva a aparecer esa presión bajista. Entonces lo que vamos a hacer es determinarlo de la siguiente manera. Lo vamos a dotar de este color para que no se nos mezcle con los demás, sabiendo por qué tenemos ese máximo ahí pendiente. Entonces bajamos a la serie diaria. Y aquí lo tenemos, los 63.794. Sabemos que se ha ido dando todo este rebote, que durante muchos días no nos mostraba la imagen de que el precio fuese a girarse. La única manera que teníamos para medir que esto se validara, que este escenario se validara y el anterior se invalidara, era la ruptura de esta situación de máximos decrecientes. Bueno, no solo ayer domingo finalmente a última hora entró liquidez, por eso no había hecho el análisis porque durante la jornada no había habido suficiente liquidez y a la hora en que decidí no hacer el vídeo, posteriormente fue cuando empezó a subir ya más fuerte el precio, pero ya era bastante tarde. Bueno, pero hoy ya podemos tenerlo porque 2 cierres por encima de aquí, entonces puede ser ya una primera señal de cambio. Sin embargo, debemos de tener en cuenta los 63.794, porque como decía, aquí se puede dar la situación en la que aprovechen para, en el momento en que llegue, si llega, ¿verdad?, cierren posiciones y entonces podamos volver a esta situación. Lo vamos a ir determinando a partir de ahí. De momento se ha roto esta máxima de pivot decrecientes y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque lo que he ido es quitando de la vista primero refugios de mediano plazo. Vamos a ponerlos por aquí, que los tenemos. Ya sabes que están los 63.387, que es el primero que se va a encontrar. Es precisamente el motivo de este último máximo decreciente que tenemos. Este de aquí. Bueno, vuelvo a decir que estos son puntos de máximos y de mínimos de la acción del precio. No vamos a operar gráficos, no vamos a operar dibujos, pero tenemos que tener en cuenta ese último máximo, ese precio exacto, junto con los 63.387, porque aquí hay una primera barrera. Estamos atentos entonces al escenario en el que se pueda volver a dar la vuelta, que vuelvan a bajar el precio de Bitcoin. Si eso no se produce, entonces ya estamos ante una perspectiva menos de corto plazo en la que pueda ir a hacer nuevamente, ir a buscar los máximos anteriores. Bueno, tenemos eso claro. Falta todavía algo de información. La información que nos falta es la de las fases que se habían estado negociando en la pauta anterior, ¿verdad?, en la que acabó.
60.769 y desde donde se inició el rebote los 54.759. Fíjate que ayer el precio cerró exactamente ahí, en los 60.769, que casi abrió ahí. Y sin embargo, incluso el mínimo de hoy es donde frenó, 60.769. Bueno, por lo tanto, ya sabemos que aparte del máximo anterior que pueden estar viendo los traders, los especuladores que están aprovechando esa subida, también hay un objetivo de mediano plazo donde se puede cerrar posiciones y aparecer nuevamente la presión bajista. Entonces estaremos atentos a que pueda ocurrir ese escenario. Si ahí lo que hace es, efectivamente, que se aproveche cuando vean que puedan estar vendiendo y aparezca liquidez, por ejemplo, cuando abra la sesión de Nueva York, entonces veríamos la ruptura de esta zona. Luego, el día de hoy es importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar si va a haber un cambio ya en esta fase de tendencia que tenemos en la serie diaria. Lo último que como trader, en mi premercado puedo ir mirando es que algo que en principio te digo no parecía que fuese a ir a un rebote, sino que lo más probable es que continuara con esa tendencia de máximos decrecientes, es que ahora llevamos 4 días de subida, vamos a señalarlos exactamente, incluido el de hoy, que no sabemos cómo acaba el día, todavía no podemos decirlo hasta que no acabe, pero lleva 4 días en los que han desplazado desde los 56 y ahora mismo está en los 63 en números redondos. Ha aparecido esa liquidez justo aquí en los 56.750. Ahí. Y era el punto determinante que teníamos que vigilar porque a pesar de que nos diera la imagen del escenario validado, para que se invalidara, ¿qué teníamos que ver? Precisamente que apareciera eso. Y es lo que está apareciendo. Luego, no nos despistemos. Una vez bajamos a 4 horas, si te acuerdas, en el mapa limpio anteriormente nosotros estuvimos viendo cómo se negoció una pauta de varias fases hasta aquí abajo. Íbamos por una cuarta fase, había llegado al 25% y desde ahí, fíjate lo que ha iniciado ahora. Se invalidó la anterior, se finalizó y ahora lo que tenemos es la siguiente. Voy a irlo señalando desde el último mínimo. Aquí lo he colocado con un primera fase. Es una de esas pautas un tanto complicadas de operar porque aquí hay una segunda fase, ¿verdad? Cae por debajo del 38.20, podríamos decir, hay una segunda fase. Sin embargo, digo que es de las complicadas, porque donde vemos que hay máximos y mínimos decrecientes, llega hasta aquí, hasta el 61.80. Tenemos la primera, la segunda, aunque haya sido una segunda en varios momentos de mercado, un mínimo, un máximo y este de aquí. Y después desde ese punto ha ido negociando y va en busca de los 63.426. Ese es el tercer objetivo que tiene marcado. Por otro lado, la situación es que este es el último máximo, es todo el vacío disponible hasta ese último máximo que ya sabemos que puede ser aprovechado por los traders que están negociando esta fase de subida. 63.426 y este máximo que tenemos aquí del 1 de julio. Este máximo de aquí, el que habíamos marcado antes desde la serie semanal, este justo de aquí, 63.794. Y en 4 horas, lo que se está negociando, por eso yo lo voy poniendo en un gráfico en limpio, 63.426, 63.426, 63.794, 63.387. Vemos entonces la coincidencia de precios objetivos donde se pueden tomar beneficios por parte de diferentes negociadores. Y ya sabemos cómo funciona eso. Por eso, ante la parece inminente llegada a esa zona, pues hoy tendremos el análisis de media sesión porque vamos a abordar a ver qué pasa cuando llegue aquí. Pero creo que en este análisis va quedando clara la situación. Por último, quiero volver a destacar cómo actuó en esta zona. Ayer. Cierre del día y la apertura del día con el mínimo de hoy. Vamos a pasar a los niveles intradiarios.
Y aquí tenemos desde el eje central de operaciones, que también va a ser el precio de apertura de la semana, 60.827, los diferentes niveles que se han ido negociando. Como verás, los niveles intradiarios ya han finalizado, 62.044 era el último, con la liquidez que está entrando hoy, y esto es otra cosa importante, la fuerza que se está aprovechando, o sea, la cantidad de compras que se han realizado de tal manera de que a esta hora los niveles intradiarios ya han acabado. Voy a llevarlo un momentito a 5 minutos para que veamos cómo sí que han ido negociándose. Esto no ha variado. Vamos a señalarlos. Aquí tenemos cuando llega el primero, cuando llega el segundo, vuelta a la zona y ya, bueno, cómo traspasan el último sin detenerse. Está entrando liquidez. Luego, poco a poco con la acción del precio estamos viendo cómo cambian las cosas. Ese pequeño cambio que yo te digo que vamos viendo de forma adelantada, lo estamos viendo en 4 horas con objetivos. En la serie semanal, donde estipulamos ese máximo, voy a venir aquí, ese máximo anterior, desde el 1 de julio, que también lo estamos viendo en la serie diaria con quién coincide, con los 63,387. Luego estaremos atentos a esta parte. Bueno, como después haremos un nuevo análisis a media sesión, me hubiera gustado en el fin de semana, el sábado y el domingo, pero como siempre, sigo con este COVID persistente. De hecho, acabo el análisis y salgo corriendo al médico para que hagan una nueva valoración. Por eso en el fin de semana, por más que yo quisiera, la familia no me dejó. La salud tampoco. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, esto que yo estoy explicando, a partir de mañana que comenzamos el campus de verano en Crece Trader para los alumnos de julio y de agosto, es precisamente una de las cosas que vamos a ir haciendo durante unos minutos cada día, martes, miércoles y jueves, para que vean poco a poco la acción del precio con los conocimientos que van a ir adquiriendo. Pasamos a Ethereum. Mira, Ethereum en la serie, estamos viendo la de 4 horas. Vamos a verlo en la serie diaria. Fíjate que apareció liquidez entonces en este mínimo previo. Por eso habíamos colocado aquí esa línea blanca. Y es justo donde había acabado la fase anterior, toda esta que voy señalando con el cursor. Desde ahí se impulsó y nuevamente volvió a caer. Luego estamos viendo esa pauta plana, pero que se va negociando. Lo estuvo frenando el objetivo de mediano plazo, los 3.194 durante algunas jornadas. Ayer se rompió, lo llevó a los 3.257, 38.20 de esta subida. 61.80 serían los 3.531. Si esta parte se va rompiendo, objetivo de la semana 3.974 y 4.107. Vamos a verlo ya directamente en la serie horaria, donde tenemos los niveles intradiarios, porque está pasando lo mismo que con Bitcoin. Siendo este lunes, fíjate que se ha roto, ha llegado al penúltimo, los 3.279. Aquí se ve bien cómo fue la negociación, pero ya lo han roto con probabilidad de continuar subiendo entonces hacia esos objetivos que hemos visto en la serie diaria. 3.394 es en principio el objetivo. Posteriormente 3.531. Y es que hoy como catalizador lo único que tenemos así importante es que va a hablar el señor Powell a las 6 de la tarde horario de Madrid. Veremos qué es lo que va a contar y qué puede hacer que haga que reaccionen los mercados. El eurodólar, vemos también en esa pauta plana que está desarrollando, cómo ha ido rompiendo desde el rebote en los 1.066, llegó a 1.0762, 91 y 1.0821, que lo ha terminado de romper en los últimos días. Este es el 61.80, zona donde muchos ven entrada, con un objetivo que tienen los 1.1071, pasando por los 1.1017, que es el precio de apertura de este año. ¿Dónde se va a encontrar el eurodólar? Una situación de la acción del precio que puede ser aprovechada para cierre de posiciones. Pues aquí, en este último máximo. Está con el máximo anterior, este de aquí. Vamos a señalarlo
de tal manera de que lo podamos 60, ahí lo tenemos. Vamos a dejarlo por aquí colocado. Vamos a ponerlo en un color que lo vayamos a destacar. Así. Vale. Ya sabemos cuál es. Vamos a extenderlo un poquito más. Bien. Al pasar ahora a niveles intradiarios nos lo vamos a encontrar. Eje central de operaciones en el día de hoy 10894. Precio de apertura de la semana 108854. En caso de caídas 10868. En caso de subidas 1092. Un segundo nivel de caída en caso de que la caída fuera muy fuerte 10853 y 10936 para subidas más fuertes. Teníamos ese nivel de la serie diaria que ahora vamos a colocar para que lo podamos ver en la serie horaria. Lo colocamos ahora y vemos que pasa por en medio. Por lo tanto, en caso de subidas entre el 1092 y este nivel que acabamos de ver de la serie diaria, habría un cierre de posiciones, además con el máximo previo con mucha probabilidad. Y en caso de caídas, bueno, si tenemos en cuenta este mínimo anterior, pues aquí se generaría un bloque donde se podrían cerrar posiciones en caso de caída, porque tenemos este junto con el nivel calculado, donde podría aparecer liquidez y lanzarlo de nuevo. Pero de momento veremos a ver cómo actúa el precio de apertura de la semana. En cuanto al oro que sigue en esa fase 3, metido en este lateral que lleva ya instalado desde el mes de abril, es una fase 3 con varios momentos de mercado, pero sigue siendo una fase 3 con el objetivo de los 2.487 por la parte de arriba para la semana, 2.319 por la parte de abajo. En principio, como es de subida, pues miraremos operaciones alcistas. Niveles intradiarios para el día de hoy con un precio de apertura en los $2.419. El de la jornada 2.417. Primer objetivo 2.411, 2.402 y el último con el mínimo previo 2.392. Por la parte de arriba 2.422, 431 y 441. Este es el mapa de la jornada del oro para el oro en el día de hoy, donde está apareciendo esa liquidez. Y es que vemos que el SP500 en esta serie diaria con objetivo en los 5.782 puntos ha traspasado también este otro de los 5.562, 5.932. Estos son los dos objetivos que tiene el SP500 en la serie diaria. Bajamos a la serie horaria, colocamos niveles intradiarios para la negociación con una apertura de la semana en los 5.681 puntos. Desde ahí, el eje central de la jornada 5.676. Fíjate que ahora mismo lo está ahí prácticamente frenando el precio de apertura de la semana. Si apareciera más liquidez de aquí a la apertura, 5.689, 5.704. Está alejado en el día de hoy de ese objetivo que vimos hace un momento. 5.733. Por la parte de abajo, 5.663, 5.648. Este primer objetivo de la serie diaria donde estuvo recibiendo esa liquidez. Por último, 5.619. Y el Nasdaq, encontrando apoyo de compradores en los 20.423, como estamos viendo, con subidas que adelantan los futuros de hoy, miramos en niveles intradiarios, porque sabes que aquí está el siguiente objetivo, el número 2 de la serie diaria, tiene el eje central de operaciones del día de hoy y el precio de apertura muy cercanos, con 8 puntos de diferencia, van atacando el primer nivel, los 20.637, 691, 794, 20.897. Por la parte de abajo, en caso de caídas, para volver a los 20.423 a buscar liquidez, 20.382, mínimos previos. 20.485, 20.539. Bueno, pues con esto, con lo que está haciendo Bitcoin hoy, que está muy cerca ya de estos objetivos que hemos hablado, luego dentro de unas horas, 4 o 5 horas, volvemos al siguiente análisis, porque hoy parece que la cosa va a estar entretenida y no solo hoy, sino la semana. Y tenemos que aprovecharla, porque estamos en la segunda quincena del mes de julio, que puede empezar a salir dinero de los mercados tradicionales y aprovecharse y que se refugien en sitios como Bitcoin
o el oro. Será más y mejor después. Nos vemos después. Saludos cordiales.